orden y puntualidad en las exposiciones de las clases teóricas, porque nosotros como médicos finalmente vamos a tener esa costumbre y ese afán, ¿no? Ese afán porque vamos a tratar con pacientes, ¿no? Los pacientes no esperan. A veces un minuto es trascendental para darle una solución, ¿no? Una solución a nuestros pacientes. Quizás también el tiempo y los minutos son muy necesarios en cuanto a la solución de la vida y la muerte. Tenemos aproximadamente 3 minutos para actuar sobre un paciente, sea esta la enfermedad que tenga una enfermedad infecciosa, una enfermedad parasitaria, una enfermedad de origen inmunodepresivo, de cualquier etiología. Sin embargo, el tiempo para nosotros es fundamental. Quizás Santiago, Nicole, a los que agradezco muchísimo su colaboración para utilizar estos medios informáticos, ¿no? Con el que podemos llegar a la promoción. Saludo a la promoción, que veo que tienen bastante entusiasmo. Dicen por ahí que por el hilo se saca el ovillo. Tengo un grupo de seminario, ¿no? Cuya delegada es Nicole Cajo, muy entusiasta, muy preocupado por el tema, ¿no? Y te entiendo yo y he conversado con otros profesores y esto es el común denominador, ¿no? Entiendo también que de aquí en adelante vamos a instalar excelentes promociones. Bueno, yendo al tema. Nicole, por favor, el siguiente. Quizás el tema asignado a mi persona es antihelmínticos y antiprotozoarios. Cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que derivarnos a la clase de antiparasitarios, ¿no? Y determinar que el parásito, ¿no? En la escala zoológica es el más pequeño. Y cuando se creó el mundo hace millones de años, en los inicios de la humanidad, lo único que existían eran protozoarios, elementos unicelulares, ¿no? Que posteriormente dieron origen a los animales mayores que existen ahora, ¿no? Teniendo que estas eran generalmente de una sola célula, ¿no? Eran pequeños, no tenían organización, no tenían mayor forma de reproducción. La forma de reproducción era por división binaria o división parcial, o había unas formas más evolucionadas en el tiempo, que era una división sexuada, ¿no? Era menos organizada y siempre han dependido del hospedador. O sea, estos estaban a expensas, ¿no? Del ambiente, de cómo estaba el equilibrio entre ellos, ¿no? Esto fue muy importante y a lo largo del tiempo, ¿no? Fuimos evolucionando mucho más. Siguiente, por favor. Entonces existía un equilibrio entre el medio ambiente, el elemento vivo, unicelular generalmente, y el hospedador. El hospedador en ese tiempo podría ser agua, barro, tierra. Podría ser el hospedador otro animal más grande en el que podían invadir. Podría ser dentro de un ambiente de mar, ¿no? En el mar tenemos gran cantidad de parásitos, en el agua del río también, en el medio ambiente, en las plantas si existían, ¿no? O sea, estos elementos poblaban la tierra. Cuando evolucionamos en el mundo, ¿no? Ya vienen las parasitosis grandes, ¿no? Y estas parasitosis son pues una carga grande para nuestra economía, bienvenida menos y para nuestra salud, ¿no? Esto, ¿qué significa esto? Significa que el tratar una parasitosis no es cosa muy sencilla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque existen numerosos factores que te van a impedir
que puedas dominar una parasitosis en general, ¿no? En general, vamos a hablar de parasitosis, cuando se tratará de helmintos, incluso hay parásitos exógenos y parásitos internos, ¿no? Dentro de las parasitosis, por ejemplo, los aspectos externos, los ácaros, los, las pulgas, las garrapatas, todos son elementos que van a diezmar a veces la población. Y en los animales gran cantidad, porque ellos conviven con los parásitos mucho más cerca que nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos métodos higiénico-dietéticos para mejorar. Sin embargo, en ellos no, ¿no? Si yo les manifiesto un macro, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en un área muy cerca, muy conocida, Chosica. Muchos de nosotros conocemos provincias, somos de provincias, ¿no? Y vemos que el parásito existe, ¿no? Generalmente el trabajador va a la tierra, no va con zapatos, no va con botas, va con sus pies, ¿no? Y en los pies pueden pueden subirse las larvas, ¿no? Las larvas de parásitos que están en la tierra. ¿Por qué están las larvas en la tierra? Porque a nivel del campo, Chosica, más arriba, Huancayo, Puno, qué sé yo, la selva, cualquiera de estos lugares, ustedes saben que no tienen excretas y las personas defecan en el campo abierto, ¿no? Entonces, en el campo abierto, el ser humano está eliminando en su intestino, puede tener formas trofozoíticas y lo está eliminando en forma de quistes, y estos quistes van a evaluar a larvas. Estas larvas van a penetrar por la piel, especialmente si la piel está húmeda. Cuando nosotros vamos al campo, nuestra piel está húmeda, ¿no? No encuentro yo alguien que tenga los pies secos en pleno barro, ¿no? O sea, entonces, como trabajan así o con poca protección, ¿no? Estas larvas penetran. Antiguamente, y muchos estudios decían que para que te penetre una larva en los pies, deberías tener una lesión, una falta de continuidad para que por ahí puedan pasar las larvas. Sin embargo, se ha determinado que el estado de humedad hace más permeable el paso de las larvas al organismo, ¿no? El ciclo de los lo conocen ustedes, ¿no? Muy bien. Aquí daría muchas ganas de hablar de parasitología, pero este medio es farmacología. Entonces, pero sabemos también que ustedes conocen eso, ¿no? Entonces, en las larvas pasan a larvas filariformes, vitiformes, ¿no? Van a pasar por todo el trayecto, van a ir al, al al aparato cardiovascular y ahí se van a ir al aparato digestivo con una fase de deglución y van a ir al intestino, van a proliferar, van a crecer formas trofozoíticas y unas formas quísticas que ya son la parte final casi de protección del parásito para estar años de años en la parte, ¿no? Vi una presentación, ¿no? de larvas, ¿no? De elementos de protozoarios unicelulares, ¿no? Donde en campos abiertos, y han visto, y hemos encontrado, y se han encontrado, ¿no? Formas trofozoíticas, ¿no? O sea, esto pareciendo que esto es con el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros para no tener parásitos, tenemos que tener un ambiente adecuado, ¿no? Tenemos que tener excretas, tenemos que tener canales de desagüe, la gente debe saber que después de cada defecación, porque por la posibilidad de tener parásitos, ¿no? Tiene que lavarse las manos. Ustedes se imaginan en pleno campo, en unas haciendas, en unos fundos, tienes agua, tienes jabón, tienes toalla, tienes papel higiénico, ¿no? Y eso hace casi imposible. Si no tenemos medidas de sanidad, si no tenemos una política en materia de salud pública, ¿no? El control de vectores, parásitos y sobre todo los reservorios de esta infección que pueden estar en el suelo va a ser imposible, ¿no? También cuando no tienes un
un saneamiento de excretas, ¿no? ¿Con qué riega las plantas? ¿Tenemos pozos? ¿Tenemos agua potable? No, estamos regando con los ríos. Y en los ríos ingresan las defecaciones de las personas. La posibilidad de que hagan pozos ciegos es muy, muy, muy difícil, ¿no? La gente hace en el campo. Y si tiene alguna forma de eliminar sus excretas, lo hace en el río, ¿no? Y en el río son regadas las plantas, con todos los quistes, con todos los parásitos, con todas las larvas, con todos los elementos de parásitos. Entonces nosotros estamos tomando ese agua, ¿no? Lavándonos con ese agua, ¿no? Y la posibilidad es que haya un círculo vicioso, por decirte de una forma, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Por eso aquí en la primera transparencia le pongo, ¿no? Una falta de política, ¿no? Es una enorme carga para la economía. ¿Ustedes se imaginan hacer desagüe en todo el Perú? ¿Se imaginan ustedes la educación que llegue a la gente? ¿No? Es un poquito difícil, ¿no? Entonces no hay una política, porque eso podrían hacerlo los gobiernos locales, y eso no lo hace. Nadie se preocupa por ese tema, ¿no? Entonces hay parásitos y los reservorios están ahí. Otra cosa, cuando tú riegas las plantas, ¿quiénes se van a afectar de parásitos? Los parásitos de tallo corto. Llámese fresa, verduras chicas, col, cebolla, papas, todo que crece en la tierra. Y esa tierra está parasitada generalmente. Y si no nos lavamos, ¿no? Todos esos parásitos, todas esas formas quísticas van a ir a nuestro organismo y van a reverberar nuestro tema, ¿no? Entonces, esto hace posible que no hay tampoco una política para decir, por ejemplo, las fresas, por decir un término, ¿no? Fresas un vegetal, ¿no? Que tiene numerosas oquedades y que crece alrededor de la tierra, ¿no? ¿Cuántas personas lavan con agua caliente eso? ¿Cuántas personas le dan quinta lavada? Ninguno, ¿no? Peor si te vas a la calle y tomas fresa, ¿no? Un jugo de fresa, por ejemplo. Creen por alguna razón económica que las personas que te están dando un agua de fresa, un jugo de fresa, te van a hervir el agua, como en tu casa, como en tu hogar, con la cultura de tu familia. Tu familia hierve el agua o utiliza un agua mineral y te hace tu fresa, tu jugo. Pues te vas a la calle, cualquier jugo. Estoy diciendo fresa porque la fresa crece en el suelo y tiene numerosos puntitos donde puede entrar tierra, ¿no? Entonces, ah, mira, tú mismo, ¿no? Ustedes mismos como estudiantes de medicina, ¿no? Este, no, 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 no tenemos, ¿no? La oportunidad de tener una limpieza en ese momento, ¿no? No por nosotros, sino por el medio ambiente. De otro lado, cuando alguien defeca en el campo, se necesita de un medio caliente y húmedo para que puedan desarrollarse y eclosionar los parásitos, puedan crecer ya en el medio externo, ¿no? Y eso significa que hay una más facilidad, especialmente en las zonas de clima caliente y húmedo, como ocurre en la selva o en algunas partes de nuestro Perú es hermoso, tiene 3 regiones, ¿no? Entonces, hay en todas partes, no tenemos un frío que nos hiela, en algunas partes sí, pero en la mayor parte de nuestro Perú ni tenemos un calor que nos ancocha, ¿no? Y eso quiere el parásito quiere un medio caliente, húmedo. Entonces, para tratar de eliminar estos parásitos, deberemos tener pues un techo, un aire, y eso no se da, ¿no?
Entonces, esto es una carga para la salud, ¿no? Otro asunto más, ¿no? La migración. La migración de las internacional, ¿no? Claro que se hacen esfuerzos para que lleguen al país en el avión, lleguen gente sin parásitos, pero los parásitos más conocidos. Pero no te hacen análisis de heces, que debería ser una norma, ¿no? Te hacen los más comunes ahora, un VIH, claro que todos están haciendo, uno para el COVID, y punto. Y todos los parásitos que traes. Felizmente ya quitaron la costumbre de traernos frutas, porque en las frutas también vienen los parásitos, ¿no? Entonces ya en los aviones ya no te permiten eso, ¿no? Cuando alguien viene a Lima o se va de Lima, las migraciones, ¿no? Las migraciones por razón natural, ¿no? Uno tiene que viajar, ir, venir, pero con ir y venir también te vas llevando tus parásitos, están adquiriendo parásitos, ¿no? Yo recuerdo de un caso en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Había una señora que tenía parásitos y no mejoraba sus parasitosis. Y ojo, en la terapia de la parasitosis hay alguien de la familia que tiene parasitosis, todos tienen que desparasitarse. O sea, no es que a mí me encontraron, tenía prurito anal o tenía náuseas. Los síntomas son conocidos por ustedes, solamente lo voy a hacer una referencia, ¿no? Dolor abdominal, balonamiento, hambre desmedido, baja de peso, subida de peso. Subida de peso no porque estés obeso, sino porque el parásito te come todos tus alimentos, ¿no? Es un hospedador fagocítico, te come todo, te quita tus proteínas y tú haces hipoproteinemia y en consecuencia haces edema y externamente pareces obeso, ¿no? Así que ya sea que estés muy aumentado de volumen o muy disminuido, ¿no? Puedes tener parasitosis, entonces comienzas a tener más malestar por un estado inmunodeprimido, por alguna razón, ¿no? A ver, una preguntita, Santiago, Nicole. Me sale una barra acá con micrófono, todo, no me deja ver. ¿Qué hago? Nicole, ¿cómo lo borro? ¿Sí? ¿Aló? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, ¿cómo lo borro? Hay una barra donde está el micrófono, me tapa. Luego clic nomás. Hay una X. ¿Salen los participantes? Sí. Hay Lo una borro. X. Ajá, hay una Sí, X. No vaya a salir la X roja, no, sino hay una X ahí donde dice sí, participantes al costado. sí. Ajá. Y ahí dele clic. Mostrar participantes. No, no quiere salir. Este bendito. No. Bueno, ahí no me saltaré. Bueno, entonces estábamos en los viajes, ¿no? En los viajes nacionales e internacionales. Alguien que venga de una zona parasitada, por decir Cañete, yo soy de Cañete, por si acaso, Cañete, Huancayo, por ejemplo, ¿no? Migra, o migra gente de allá, viene con todos sus parásitos. Le estaba contando, ¿no? Una vez en el hospital, una familia tenía un paciente sintomático, porque puede ser asintomático o sintomático. Hay dos formas de parásitos, y lo voy adelantando, ¿no? Uno de los parásitos que son el hospedador, que se comen todo, ¿no? Y te dejan sin nutrimento, y otro que se adhieren a tu mucosa duodenal especialmente y se comienzan a absorber toda tu sangre, ¿no? Hay pacientes que tienen 3, 4 gramos de hemoglobina, ¿no? Pálidos, pálidos. ¿Por qué? Porque generalmente estos son tus uncinarias, ¿no? O las uncinarias se adhieren ahí y pues toda la hemoglobina la retiran, ¿no?
Entonces, un paciente de estos parasitado por miles de parásitos, y generalmente son multiparasitarios, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿no? Contagian. Entonces, cuando uno va al médico, el médico le va a hacer sus pruebas, ¿no? Sus pruebas concentradas, sus pruebas de heces, ¿no? Y le va a decir, bueno, tienes 3 tipos de parásitos, toma tu tratamiento. El tratamiento de la parasitosis no es difícil, está en todos los esquemas. Ahí está. Lo más importante es que nosotros podamos entender a los parásitos. Miren, en este caso nomás, uno de la familia es sintomático. Y en mi familia somos 5. De los 5, yo nomás soy sintomática. Voy al médico. El médico me da todo el tratamiento, ¿no? Teóricamente mejoro y al siguiente mes vuelvo, igualito, con los mismos síntomas. ¿Por qué razón? Porque todo el entorno está parasitado. O sea, a mí me curan, pero todos los integrantes están parasitados. Moraleja, cuando alguien tiene, sospecha o se le demuestra que tiene parasitosis, toda la familia tiene que recibir el tratamiento. Y el tratamiento es una pastilla, a veces 2, a veces 3 pastillas, 3 días. No es nada del otro mundo. Y generalmente, pues, no son tan lesivas, ¿no? No son como una quimioterapia. Los fármacos pueden dar síntomas que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un síntoma, pues, llevable, por decir una forma, ¿no? Entonces, una familia trató a uno, el resto seguía. Entonces, cuando dicen lleguen a toda la familia, no lleven, sino pastilla para toda la familia. Una pastilla para todos, ¿no? ¿No? Tomaron teóricamente bien, ¿no? Ya los demás no le hicieron análisis y teóricamente no existía, pero esta familia, esta paciente, la paciente A, ¿no? Seguía con síntomas. Entonces, va donde el doctor, sigo con los síntomas. El resto de la familia nunca ha tenido síntomas, ¿no? O síntomas subliminales, ¿no? Hay gente que tiene síntomas de parasitosis, por ejemplo, como que se queda dormido siempre, ¿no? Estoy débil, ¿no? No sé, yo soy débil, ¿no? Y tiene parásitos. Entonces, no se atribuye, o sea, no es que para decir una parasitosis tienes que estar pues con los helmintos o los gusanos o el fluido anal presente, ¿no? Generalmente no hay sintomatología. Y el médico pregunta, ¿y dieron a todos? Sí, qué raro. ¿A todos, a todos? Sí. ¿Ustedes con quiénes más viven? Ya, el interrogatorio del médico. ¿Con quiénes más viven? Ah, fulanito, fulano, somos 5. ¿Nadie más? Ah, no, la empleada, pues. ¿Y a la empleada le han dado? No, porque ella no es de la familia. ¿Se dan cuenta? No es el hecho. La empleada también, el lechero, ¿no? El que te lleva la verdura, ahora que hay mucho delivery. Toda persona que pueda tener el contacto físico contigo, las uñas cortas, el lavado de manos, ¿no? Porque por las uñas cortas también están pasándose los parásitos, ¿no? Entonces, eh, esto también ocurre en los viajes, ¿no? Los viajes nacionales, internacionales. Hay que tener bastante cuidado. Otro asunto también muy importante que hace difícil el tratamiento de parasitosis. Parezco que lo estoy desanimando, pero el tema parasitosis es sencillo, ¿no? Tú puedes saber mucha farmacología, pero si no sabes esto, la densidad poblacional. Muchos de nosotros tenemos un dormitorio, ¿no? Y muchos de nosotros no tenemos un dormitorio. Muchos de nuestros pacientes no tienen una cama, ¿no? O duermen en el suelo. Muchos de nuestros pacientes duermen 6, 7 en una cama. Muchos de nuestros pacientes duermen en el suelo, ¿no? Con todos los gérmenes del suelo, ¿no? Esa densidad, ese hacinamiento hace también preservar la parasitosis, ¿no? Entonces, todo ello hace
que uno también se automedique. ¿Para qué voy a ir? El médico me dio praziquantel la semana pasada, o me vendasole, ¿no? Hace como 2 meses. Digo, igualito me compro, ¿no? Pero el praziquantel no es para eso. O sea, si yo le di praziquantel es porque tenía una patología determinada, que no sirve para otro, el mindo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Hace resistencia. Y esa resistencia realmente es dañina para el paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Ahí estábamos hablando que desde el inicio del mundo, desde el inicio de los albores de la humanidad, hay diferente cantidad de parásitos, de inicio, como ya hemos dicho, unicelulares, ¿no? Entonces, hay una diversidad enorme de parásitos, ¿no? Por ahí leí más de 1.800.000 parásitos, ¿no? Entonces, y parasitosis, como no están algunas formas, ¿no? La mayor parte de las formas son llevables, ¿no? O sea, no son como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Que a la larga puede matar como un cáncer, ¿no? Entonces, no hay mucha, desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? No hay mucho interés en desarrollar el tema antiparasitarios, ¿no? O sea, hay otros medicamentos, ¿no? Que sirven para que dan más economía. El mundo parece mentira, se basa en economías, ¿no? O sea, si yo soy fabricante de un medicamento, los parásitos sí, pero no se quejan, ¿no? Mejor desarrollo un antibiótico, ¿no? Entonces, no hay, no se identifican los blancos de acción, no se tratan el mecanismo de acción, y como van a ver más adelante, hay teorías que tratan de justificar el mecanismo de acción, ¿no? Unos actuarían a nivel de, como está en su lámina, el metabolismo glicológico, otros actuarían en la división celular, otros a nivel de la mitocondria, que siempre tienen, ¿no? Otros actuarían a nivel de la membrana plasmáticas, ¿no? Otros en los canales iónicos. O sea, dentro del mecanismo de acción o blanco de acción, ¿no? Hay una diversidad tremenda, debido también a que hay numerosa, así, N cantidad de fármacos, N cantidad de parásitos y poca cantidad de fármacos. O sea, y poco interés de la industria farmacéutica de desarrollar e investigar estos antiparasitarios. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas ya lo habíamos esbozado en la primera parte, en la introducción. Aguas, el saneamiento de aguas, potabilizar el agua, ¿no? Guardar bien el agua. Y bueno, y si no tienes, pues, ¿no? ¿De dónde sacar? Tú imaginas un campo con un río, tienes que sanear el agua, ¿no? Hay ciertas sustancias, ¿no? Clorarlas, hervirlas, ¿no? Hasta ahora la pasteurización del agua. Pasteur fue un genio, ¿no? Hervir, sanear el agua de ese modo, ¿no? Es bueno, ¿no? Controlar los insectos, eso es un poco difícil, pero sin embargo, ustedes van a la selva, por ejemplo, en la noche hay especialmente los zancudos que salen en la noche, en el amanecer, sus casas en el norte también he visto en la selva y en Chiclayo, en Piura, ¿no? Todas las casas tienen mallas, ¿no? Mallas de protección, los hoteles tienen mallas y protección, ¿no? Para disminuir, ¿no? Y para poder controlar el insecto, ¿no? Otra cosa es determinar si se tiene parasitosis o no, ¿no? En algunas partes los autotest rápidos. Recuerdo hace años, yo no soy tan jovencita, pero hace muchos años vino una gran mortalidad y morbilidad
por paludismo, ¿no? El paludismo es por Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, ¿no? De entre los más conocidos, estos diezmaban a la población, pues, ¿no? El eritrocito es destruido, ¿no? Y el paciente muere anemizado, ¿no? Porque el parásito ha ingresado a su célula, a su glóbulo rojo. Entonces, ¿qué hicieron, no? Hicieron una campaña, no sé de qué gobierno fue, hicieron una campaña a nivel del Estado, trajeron fumigaciones, iban a todos los pueblos, no con fumigantes, y a los profesores de los colegios los citaron y le hicieron una capacitación para que muestren, para que extraigan muestra de sangre a los niños, hicieran un frotis, ¿no? Lo tinturearan todo igual y lo mandaran a la provincia, ¿no? Entonces, bien identificados. Y se identificaba, pues, quiénes estaban enfermos, ¿no? O sea, no se hizo un gasto mayor, o sea, como en la primera lámina les explica, ¿no? Política de salud y saneamiento son importantes. Esos autotest, ¿no? Comenzaron a decir, en la casa uno, el niño tanto tiene, el otro niño tiene tanto, y un tratamiento en fase temprana de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando el plasmodio se va al hígado, este se convierte en un reservorio importante, ¿no? Y la mortalidad es casi inmediata. Pero cuando lo encuentras en sangre todavía, ¿no? Estas formas de plasmodium, ¿no? Todavía tiene formas de tratarlo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la utilización de estos autotest rápidos, ¿no? Y habrá otros test, ¿no? Para, especialmente en las zonas que se consideran endémicas, ¿no? Unos nuevos fármacos, ¿no? Para, para tratar. En esto de nuevos fármacos ha tenido gran importancia la industria, la veterinaria, ¿no? La veterinaria, ellos tienen sus caballos, porcinos en la tierra, ¿no? Carneros, y estos se mueren por parásitos. Ellos han desarrollado ivermectina, por ejemplo, que se utilizó mucho en el tratamiento del SIDA, del COVID, ¿no? Fue utilizado por ellos y con éxito, ¿no? Ellos utilizan una forma práctica de eliminarlo, ¿no? Primero es la higiene, pues. Tienen que lavar bueno, un cerdo, ¿no? Un cerdo en ese ambiente de tierra, ¿no? No todos tienen la oportunidad de ponerle cemento a sus depósitos de cerdos. Están en la tierra, y en la tierra pues están todas formas, y tierra, y deposiciones, y agua, y desarrollo de parásitos, ¿no? Esos parásitos van a la carne del cerdo. El cerdo lo comemos nosotros, ¿no? Y el cerdo después nos da la cisticercosis, ¿no? Y a veces no nos gusta muy cocido, lo mismo que la vaca, ¿no? La vaca pedimos al dente, ¿no? No sabemos cuántos germes estamos llevando. Entonces, por decía, ¿no? Limpieza. Y una de las cosas que se me ocurrió es que pues deberían tener con cemento, con mayólica, lavarlo. ¿De dónde sacan agua en el campo? Tienen agua ni para tomar. Y el agua que vamos a utilizar tiene que ser regadío del río, cargar, ¿no? Otra cosa, y decía, bueno, que lo lleven a otro lado, ¿no? O sea, yo tengo en esta parcela un cerdo que está todo infectado, que me va a infectar a mí como ser humano, que lo lleven a otro lado, ¿no? Y estando en un Zoom con un médico veterinario me dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque este animal lo tengo parasitado. A, B, C, cosa, con garrapatas incluso, ¿no? Y si lo llevo a otro ambiente, el ambiente que tengo
va a pasar por años infectado. Y lo que voy a hacer al otro ambiente, lo voy a infectar, ¿no? Al otro que no. Entonces, lo que yo debo hacer, decía el señor, el doctor veterinario, es limpiar bien lo que tengo, ¿no? Y ahí tenerlos hasta tratar de erradicar con el tiempo las parasitosis o el mintiasis que se hicieran ahí, o el cisticerco que está ahí, ¿no? Pero eso, ¿qué hace? Bueno, pues el veterinario irá una vez, ¿no? Y la siguiente, ¿qué hace el dueño? El dueño le va a administrar y a veces uno dice, le voy a dar un poquito, ¿no? Para que me dure. Porque no tienen más conocimiento, ¿no? Entonces genera, ¿qué cosa? Elevada resistencia, ¿no? Esto es importante, esta resistencia. Hablaba del paludismo, por ejemplo, en esa campaña que hubo se erradicó mediante la identificación, mediante la fumigación, mediante la protección con mallas, ¿no? O sea, se hizo bastante campaña, no sé qué gobierno, era pues hace 20 años, no sé, pero y al parecer se erradicó el paludismo. Sin embargo, ¿no? Están apareciendo formas resistentes, formas resistentes y nuevos casos en el Perú, en Sudamérica y en otros países también. Existen los mapas mundiales, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Quizás también hablemos del cambio climático, ¿no? El cambio climático hace que nosotros tenemos un país que tiene tal patología, tal helmintiasis, tal parasitosis, ¿no? Pero cambia el clima, ¿no? Cambia el clima y, y este área de parasitosis comienza a virar porque vienen otros. Y en otros sitios donde no había, comienzan a aparecer, ¿no? Entonces, eso hace que varíe, pues obviamente, el porcentaje, la prevalencia del germen, ¿no? Y la morbilidad y mortalidad de los animales. Usted ha visto en los últimos tiempos las evidencias en televisión, por ejemplo, de cómo se diezman los animales, no solamente por el clima, ¿no? Sino por su enfermedad, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿cuál es la idea del tratamiento, no? Erradicar la infección, ¿no? Prevenir la aparición, ¿no? Y la profilaxis, ¿no? Ya más adelante vamos a ver, había mucha malaria, ¿no? Y se tiene mucho cuidado en que esta gente que trae la gente, viene en su sangre con el agente, ¿no? Pueda contagiar. Él lo va a contagiar a otra persona, ¿no? Y eso lo tiene usted bien conocido por su patología, por su parasitología, ¿no? Él tiene el germen, ¿no? Y tiene que venir el zancudo, ¿no? Para que este se infecte, ¿no? Y pique a otra persona, ¿no? Ese es esa es la forma de la transmisión, ¿no? Y en todo caso, vamos a llevar parásitos a todo, ¿no? Virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos. Siguiente, por favor. Nicole, sí, Santiago. Siguiente. Bueno, quizá también sabemos que por los cambios climáticos y las características, tenemos todo el planeta, ¿no? Y como hemos hecho con el paludismo, con la cisticercosis, los hospedadores vienen siendo finalmente ¿quiénes? El hombre y los animales al mismo tiempo, ¿no?
y un animal enfermo va a afectar al otro animal, ¿no? Y ese animal que puede tener unos síntomas se hace reservorio, ¿no? Y la vía de transmisión es diferente, pues, a una especie a otra, ¿no? Puede haber contacto fecal, ¿no? Con la ameba, ¿no? Hace muchos años el Perú tuvo las disenterías amebianas, quizás algunos de ustedes, o la yardiasis, ¿no? Eh, la disentería, las amebiasis hepática, amebiasis pulmonar, la amebiasis que se difunde en todo el cuerpo, había tanta diarrea, el cuadro clínico era una diarrea con moco, con sangre que deshidrataba y mataba, pues moría la gente solamente por diarrea, especialmente en las extremas edades de la vida, ¿no? Tanto los ancianos como los niños, ¿no? Esta amebiasis intestinal, ¿no? Era la disentería. Sus abuelitos quizás pregunten si se acuerdan de cuando había disentería, ¿no? Incluso ellos dicen, me está dando disentería, de cuadro diarreico, por cualquier razón, ¿no? Estival. Dice, me ha dado disentería. Se le saca el término disentería, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo las diarreas así profusas, con moco, mucos sanguinolentas o con sangre pura, ¿no? Eran producidas por la ameba, ¿no? Hay amebiasis hepática, amebiasis intestinal, básicamente. Generalmente el paciente moría, ¿no? La yardia también con cuadro diarreico, pero más con compromiso hepático, ¿no? Después, la picadura del insecto ya estaba en el intermedio, el paludismo u otras, ¿no? La enfermedad del sueño producida por la picadura de la mosca tsetse, ¿no? Esto es siguiente, por favor. ¿Por qué un fármaco se hace resistente? ¿Por qué pierde su eficacia un fármaco? ¿No? O sea, estábamos hablando de los factores que hacen que haya tanta parasitosis, de lo que se debe hacer, ¿no? De, mejorar los canales de regadío, la cultura, los alimentos, el hervir el agua, el cortaje de uñas, todo ello, ¿no? Pero, ¿por qué un fármaco puede perder su efectividad, su eficacia, ¿no? Porque el parásito se hace resistente, ¿no? Y modifica sus transportadores de membrana. Y al no tener transportador de membrana, impide que llegue el fármaco al lugar de acción, ¿no? También cuando los protozoos, especialmente los protozoarios, ¿no? Los unicelulares, ¿no? Pueden alterar la membrana biológica de la célula huésped y además la del parásito, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros no podamos visualizarlo, ¿no? También la alteración por resistencia, ¿no? Por inactivar el sitio de acción, ¿no? O actuar a nivel del ARN, del ADN, ¿no? O sea, el fármaco, su objetivo, ¿no? Hay un término objetivo donde va, ¿no? El órgano blanco. El órgano blanco del efecto, o sea, órgano blanco, ustedes ya lo conocen como, lugar final en patología, ¿no? Pero también el medicamento puede tener un órgano blanco, un órgano donde debe actuar y esto se puede modificar por el helminto o protozoo, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un esquema de la distribución de los países del mundo donde existe paludismo, ¿no? Estos son los mapas mundiales y los epidemiólogos tienen esto y esa es su misión, ¿no? Su misión, y esto está asociado a una política internacional, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud interviene, ¿no? Todos los países del mundo se unen. ¿Por qué? Porque si yo aquí en Perú tengo
esta patología, probablemente Ecuador, Chile, o ellos me están pasando para mí. O sea, esta división es una división ideal, ¿no? Pero no es que yo le ponga pues una barra a todo el Perú para que nadie entre y no me entre en un insecto, ¿no? Los alimentos que traen del extranjero, ¿no? Están pasando, ¿no? Es más, ahora, bueno, voy a ser un poquito cruel, pero la gente que viene de otras partes que no sea Perú, ¿no? También nos están trayendo, ¿no? Nos traen numerosas enfermedades, nos traen numerosas patologías, nos traen numerosas parasitosis, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es su estatus de salubridad, ¿no? Entonces, este es un mapa mundial que los epidemiólogos ven que en esto, ¿no? Esto fue a propósito del paludismo, está aumentando los casos de paludismo en el mundo. Siguiente, por favor. Cuando alguien ha tenido, por ejemplo, Ecuador, Chile, qué sé yo, Bolivia, ¿no? Ha tenido una parasitosis como cualquier parasitosis, pero especialmente paludismo, ¿no? Y quien viene es un donante de riesgo, ¿no? Y este donante de riesgo, por ejemplo, uno de ustedes estuvo, qué sé yo, en Cajamarca, que ahorita está con alta tasa de paludismo, ¿no? Estuvo por allá, visitó y viene acá a Lima. Este paciente, o yo, por ejemplo, que haya estado por allá, ¿no? No tengo ningún síntoma, pero soy personal de riesgo, ¿no? Y puedo estar sin síntomas, a pesar de tener los parásitos, que no debo tener una carga masiva, ¿no? Pero tengo parásitos, asintomático, pero estuve en contacto, no puedo ser donante de sangre. Prohibido. Pero si soy viajero procedente de áreas de riesgo con algún síntoma, no puedo dar hasta 8 meses, 6 a 8 meses, no puedo dar sangre. Obviamente tampoco la puedo recibir, ¿no? Si soy viajero, que tuve la enfermedad, ¿no? Y que fue tratada por malaria en este caso, 3 años no puedo dar sangre, no puedo donar sangre, ¿no? Obviamente, se me fue Santiago, o se me fue la transmisión. ¿Aló? Sí, doctora. ¿Cuál se me fue? Sí. Ahora, sí, ya volvió. Sí. Me sigue saliendo esa barra. ¿Qué hago? Qué raro. ¿Cuál barra? ¿No sale una X? ¿Lápiz? No. ¿Una X en la barra? No. Una cosa roja. ¿Cuál será? Le impide ver la diapositiva, ¿verdad? Me impide más de la mitad. ¿Más de la mitad? Sí. Más acciones. Aquí se muestra participantes, pero sigue la cosa. Ocultar participantes, no. No. Bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No puedo colgar. Sí, vuelve a entrar, doctora, porque si le estaba impidiendo ver las diapositivas. Bien, sí, más de la mitad. Acá hay más acciones.
Le pongo a detener la grabación, ¿no? No, no, eso Teclado, no. mayor Eso efecto de no. fondo, mayor efecto de fondo, mostrar. Mm, Disculpe, estimados participantes, pero se me fue. No tengo ninguna X. ¿Le puede tomar una foto, doctora, y mandármelo al WhatsApp Ya. con su celular? Ujú, ujú. Pat Marínez, mándame café con ¿Aló? 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 Hola, mamita, qué gusto escucharte. Dime. Todo regalo.
Bueno, tengo aquí un problema técnico que los jóvenes ustedes lo solucionan inmediatamente. Bueno, decíamos que si hay un viajero que ha tenido paludismo, ¿no? Diagnosticado, tratado, sanado, no puede dar sangre durante 3 años. Pregunta de examen, ¿eh? Lo mismo que pacientes que hayan tenido accidentes de laboratorio o cirugía, ¿no? Ellos, a veces al momento de tomar la sangre, se pinchan o en sala de operaciones, ¿no? Y usar jeringas, pues, que no estén esterilizadas, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, dentro de los fármacos antimaláricos tenemos la cloroquina. La cloroquina es muy eficaz, ¿no? Sobre las formas eritrocíticas, ¿no? Sobre los gametocitos, especialmente del falciparum, ¿no? Antes habíamos hablado del plasmodium, son de diferentes tipos, ya ustedes lo conocen, oval, malaria, vivas y falciparum, ¿no? Eh, la cloroquina también es muy eficaz para el uso de la amebiasis hepática. La amebiasis hepática es una patología en que la ameba, ¿no? Desarrolla en el hígado formando quistes, ¿no? Y el uso de cloroquina, de bendazol, praziquantel, bueno, con todos los medicamentos que vamos a decir, ¿no? Y con cloroquina sinérgica disminuye el tamaño de esta ameba que sea depositado en el hígado. Obviamente, si la ameba es muy grande, sobre los 10 centímetros, 8 o 10 centímetros, y hay que entrar a la sala de operaciones y poderlos evacuar, ¿no? También la cloroquina no solamente sirve para amebiasis hepática, ¿no? Sino para diferentes formas de colagenopatía, ¿no? Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, el paciente que tiene espondiloartrosis, ¿no? Es también efectivo para ellos, ¿no? Siguiente, por favor. No solamente como antimalárico, ¿no? Bueno, como dije de inicio, ¿no? Hay tanto desconocimiento del mecanismo de acción que acá dice postulados. ¿Qué significa postulado? Se postula, se supone que forman complejos tóxicos. A nivel fármaco, hemoglobina, ¿no? O que el fármaco se intercala en el DNA del parásito, o que interfiere en la biosíntesis del DNA o RNA, ¿no? Como ven ustedes, básicamente estos postulados son posibilidades de mecanismos de acción. Siguiente, por favor. La cloroquina se administra por vía oral, tanto por vía intramuscular o vía subcutánea, ¿no? Pero tiene una característica, es muy lento para llegar, ¿no? ¿Y por qué es lento para llegar a la sangre donde debe estar? ¿Ah? Porque quien lo secuestra son los tejidos. O sea, lo pones, ¿no? Por vía intramuscular, por ejemplo, ¿no? Lentamente entra, pero el hígado, el vaso, el riñón, el pulmón lo secuestran, ¿no? Todo tejido que contenga melanina, ojo, ojo, esto es muy importante que lo tengan fijo y definido. ¿Por qué razón? Porque así como demora, tiene lentitud para llegar, también para liberar, ¿no? También hace una distribución lenta y llega también, ¿no? Pero lentamente, ¿no? En su cinética va unida a las proteínas, ¿no? A un 50%, ¿no? Y la vida media es de 3 a 60 minutos, ¿no?
30 a 60 días, perdón. Y la excreción, como la mayor parte de fármacos, es por vía renal. Siguiente, por favor. Nicole, Santiago, por favor. Nicole. Sí, doctora. Sí, está bien. Y como ya acá hay un resumen, ¿no? Está indicado, ¿no? En el paludismo, en los protozoarios, en las helmintos, en la Yardia lamblia, en la mebiasis, en el distoma, en la leishmania, artritis reumatoidea, espondiloartrosis y enfermedad de colágeno. Esta es una repetición de lo anterior. Siguiente, por favor. Siguiente, please. Ya, la cloroquina. La cloroquina tiene un efecto muy negativo, ¿no? Y lo negativo es que puede afectar al aparato cardiovascular. No sé si ustedes estuvieron en la primera fase de la pandemia, ¿no? Que comenzó a usar cloroquina. ¿Recuerdan? ¿No? Cómo en la desesperación se usó ivermectina, que era un antiparasitario con experiencia antiparasitaria en animales, y se comenzó también a usar la cloroquina, ¿no? Con alguna experiencia, ¿no? Sin embargo, la cloroquina, si bien a dosis bajas es inocua, a dosis moderadas o altas puede provocar paro cardíaco, ¿no? Entonces, ya se determinó que comenzó a bajar la presión, ¿no? En el electrocardiograma comenzaba a haber arritmias, ¿no? Bloqueos y paro, ¿no? Entonces, por eso se dejó de usar, ¿no? Dosis altas como 5 gramos matan, definitivamente, ¿no? Entonces, es bueno, más si lo vas a usar con otros fármacos, cloroquina con otros fármacos puede producir muerte, ¿no? Si solito tiene estos efectos, imagínate la tendencia a usar 3 fármacos en uno afectaría mucho más al paciente, ¿no? Siguiente, por favor. La amodiaquina es una familia de la cloroquina, con efectos similares, ¿no? También tiene efectos secundarios, pero la forma de eliminación es más corta, ¿no? Y baja más la fiebre, ¿no? ¿Se acuerdan que la cloroquina secuestraba por todo lo que tendría núcleo M, ¿no? Hígado, vaso, riñón, pulmón, y de ahí se liberaba lentamente? Con la amodiaquina no sucede eso, ¿no? O sea, si uno se demoraba, por decirte un día, 24 horas para poder llegar al sitio de acción, se demora 6 horas, ¿no? Es muy, muy corto el tiempo de eliminación y de resolución, por supuesto, de la fiebre. ¿Por qué dice la fiebre? Porque en el paludismo lo que aparte de la hemólisis o como consecuencia de la hemólisis, la persona tiene fiebre, mucha fiebre, y eso es cada 3 días, ¿no? O cada 4 días. Por eso se llama fiebre terciana, fiebre cuartana, ¿no? Entonces, el paciente cada 3 días está haciendo hemólisis, una fiebre elevadísima, elevadísima. Incluso los que tienen antecedentes de familiares en provincia dicen, ya me dio la terciana, dice, no estuve con terciana. No hay paludismo ya como epidemia o endemia en el Perú. Sin embargo, en algunas partes donde ustedes van a ir a hacer dice, ¿y qué tal? ¿Cómo está usted? Ay, doctor, he tenido terciana, ¿no? O sea, decir que ha tenido una fiebre sumamente alta y sintomática. Siguiente, por favor. La amodiaquina también es es un derivado, ¿no? Pero produce agranulocitosis y hepatitis con muerte, pero es potente, ¿no? Mefloquina, primatina, son otros fármacos que pueden también ser efectivos. Siguiente, por favor. Luego, la quinina. La quinina es un fármaco que tiene 350 años, ¿no? Se utiliza en el caloide de la corteza del árbol en el Perú, ¿no?
la condesa Chinchona. Bueno, el Perú está diezmándose con pacientes con paludismo y todos morían, ¿no? Entonces vino la condesa de Chinchona. Bueno, ahí hay una cosa histórica importante. El conde, el esposo, tenía dos señoras, ¿no? Entonces, parece que una de las señoras murió y la otra, ¿no? La otra que era la condesa, ¿no? La siguiente, ¿no? Cuando él era viudo, ¿no? Vino, la primera quería que le den agua nada más, y esa señora dijo, deme todo lo que utilizan los indios, ¿no? Y tomó, ¿no? Esta corteza peruana, y se salvó, ¿no? Por eso el árbol se llama de la Chinchona, de la condesa de la Chinchona. Y esto fue llevado a todo el mundo. Ecuador también lo tiene, ¿no? Y salvó el paludismo. Ustedes vieron el mapa mundial, salvó el paludismo a nivel mundial, ¿no? Ya después los países hicieron las medidas profilácticas, ¿no? Y bueno, no hubo durante mucho tiempo, aun cuando ahora se está recrudeciendo la enfermedad, ¿no? La quinina es un esquintonticida eritrocítico y tiene poco efecto sobre los esporozoitos, ¿no? Es gametocida también, ¿no? Y la quinina es de sabor amargo, algunos lo están utilizando con miel, otros con limón, otros con bebidas carbonatadas, ¿no? En la actualidad, y parece ser que es bien llevado. En las partes del Perú todavía se usa la quinina, y es nuestro árbol, ¿no? Siguiente, por favor. Salvó al mundo. Hoy tiene una absorción total, excreción renal, semivida 10 horas, tiene efecto acumulativo. Ahí voy. Si nosotros no sabemos administrar o administramos con un excesivo volumen la quinina, ¿no? Vamos a tener sinconismo. El sinconismo es una patología, ¿no? Que es muy frecuente si la quinina es dado en forma inadecuada, ¿no? Tiene dolor de oído, sonido de oído, náuseas, vómitos, alergia y problemas para mirar, ¿no? Una de los efectos también es a nivel del músculo estriado, ¿no? Se incrementa la respuesta tensional a un solo estímulo. Hay una hiperestimulación a nivel del estrés. Y hasta antagoniza la acción de la fisostigmina, ¿no? Y es útil en todo caso en los pacientes con miastenia gravis. Siguiente, por favor. La quinina, es su isómero, es la quinidina. Ya nosotros conocemos la quinidina por el capítulo de cardiovascular, ¿no? Es utilizado como antiarrítmico. Sin embargo, así como quinidina, se puede utilizar como esquinzoticida y gameticida, ¿no? Actúa a nivel de la placa motora del músculo esquelético, ¿no? Y prolonga el periodo refractario, ¿no? Y de igual forma que de la quinidina, ¿no? Y bloquea además los canales de sodio, ¿no? Como vemos, el mecanismo de acción como antiparasitario no está todo claro. Siguiente, por favor. La quinina, ya hemos dicho en la primera parte, aplicado por todas las vías, ¿no? Se absorbe un 80%, una vida media de 11 horas, metabolización hepática, eliminación renal, ¿no? Lo que hay que recordar aquí es que la vida media es 11 horas, ¿no? Y si tú lo vas a dar cada 6 horas o cada 4 horas, ¿no? Vas a tener enfermedades como el sinconismo. Siguiente, por favor. La dosis letal de 2 a 6 gramos, ¿no? Por ahí anterior hemos visto 5 gramos, ¿recuerdan? El sinconismo con todos sus síntomas, zumbido, náuseas, vómitos, gastrointestinales y neurotoxicidad directa, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Siguiente, por favor. Hay un nuevo grupo para la limpieza, que son los benzimidazoles, ¿no?
Los benzimidazoles, que es el núcleo principal, ¿no? Ejercen actividad sobre la forma que queremos, como en la parte de introducción se dijo, ¿no? Las formas larvarias y las formas adultas, ¿no? También hay un mecanismo de acción no establecido. Hasta ahora, ustedes sabían, en la mayor parte de temas que he escuchado y ya de conocimiento de ustedes, el mecanismo de acción es uno solo, ¿no? Fármaco A actúa la fracción 30S, ¿no? Otro actúa sobre los 50S, o sea, está clarísimo, ¿no? Pero sin embargo, en antiparasitarios hay posibilidades de efecto, ¿no? Harían cambios bioquímicos en los nematos, actuarían a nivel de la mitocondria, inhibiendo la fumarato reductasa, disminuye el transporte de glucosa, en consecuencia, si no hay glucosa, no tienen elementos energéticos los elementos para poder sobrevivir, ¿no? Desacoplarían la fosforilación oxidativa, ¿no? Inhiben la proliferación de los microtúbulos, ya lo vamos a referir más adelante cuando hablamos de cada uno, ¿no? Y en general los benzimidazoles se van a unir elevadamente, bastante con las proteínas plasmáticas, tiene excreción renal, ¿no? Los síntomas de efectos adversos es un cliché, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, reacciones alérgicas, mareos, trastornos visuales, ¿no? Pero todo no en ponderación importante. Siguiente, por favor. La niclosamida, ¿no? Actúa sobre casi todos los cestos, nematodos, enterobios. Antes de iniciar, no hacemos, como ven, es un tema bastante largo, ¿no? Estoy partiendo de la posibilidad de que ustedes saben la división de los parásitos, ¿no? Nematodos, tremátodos, céstodes, ¿no? O sea, eso no es acá el tema de farmacología, pero sin embargo hacemos referencia a ellos, ¿no? Ellos hacen la niclosamida, por ejemplo, ese efecto sobre sematodos, nematodos y enterobios, ¿no? Igualito, ¿no? Ya esto lo hemos visto en mecanismo de acción general, respiración celular, bloqueo de captación de glucosa, bloqueo de la fosforilación anaerobia, ¿no? Es un fármaco que parece tener buen efecto. Siguiente, por favor. Aquí, esta es una lámina un poquito mayor, ¿no? Pero es muy interesante si nosotros nos vamos a hacer cómo actúa básicamente, cuáles son las teorías, ya lo hemos visto, pero aquí la vamos a objetivar, ¿no? Aquí vemos una suerte de círculos, ¿no? Y esos corresponden a los hidrocarburos halogenados. No es la fórmula de los hidrocarburos halogenados, ojo, ¿no? Sino que en algún tiempo yo decía cómo los alumnos pueden recordar mucho los hidrocarburos halogenados. Primero, que los hidrocarburos halogenados tienen el núcleo químico muy parecido al cloroformo. ¿Y qué hace el cloroformo? El cloroformo es un anestésico general, ¿no? Básico, o sea, uno de los primeros anestésicos, antes del éter, cloroformo, ¿no? Entonces, esto se colocaba como anestésico general, se colocaba un algodón o una gasa, aspirabas y ya hacía un efecto neurodepresor importante, ¿no? Entonces, este hidrocarburo halogenado tiene una fórmula muy semejante al cloroformo. Entonces, una vez que tú lo tomas, ¿no? Va a narcotizar al helminto, al parásito que tienes, pero también, como se absorbe, se puede narcotizar al paciente, ¿no? Y una de las cosas que estamos llegando aquí en conclusión, que un fármaco antiparasitario es mejor si no se absorbe, ¿no? Muy poco de los parásitos están en la sangre. O sea, cuando están en la sangre están formando una lesión, pero normalmente en su ciclo vital
está en el tubo digestivo. Entonces, si yo tomo una pastilla, un antiparasitario, ¿no? Parte va a hacer efecto sobre el helminto, sobre el multiparásitos que tenga, y parte se va a absorber, ¿no? Entonces, así igualito esto, el hidrocarburo generado tiene su fórmula semejante al cloroformo, anestésico general, que va a narcotizar al helminto, lo va a dormir, pero también me puede dormir a mí, de tal forma que esto es una conclusión para todos, ¿no? Un fármaco antiparasitario es mejor si se absorbe o no se absorbe. Mejor si no se absorbe, porque puede actuar in situ a nivel del tubo digestivo, ¿no? Pero también otra conclusión, que nosotros no debemos estar caminando cuando estemos tomando este tipo de fármaco, ¿no? Y es efectivo para las uncinarias. Las uncinarias son llamados gusanos guanchudos, que son el ancilostoma duodenal y el Decatur americano. Acá también lo han puesto también al Diphyllobothrium latum. Estas uncinarias son gusanos ganchudos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un aparato masticador, mandibular, succionador, que se va a adherir a la mucosa del duodeno y todo el tiempo está chupándole su sangre, aspirando su sangre, anemizando al paciente, ¿no? Entonces, si este fármaco sirve para ellos, ¿no? También tenemos la precaución de no darlo con grasas y alcohol, no solamente para este hidrocarburo generado, sino para toda persona que toma un antiparasitario, ¿no? O sea, toda persona que toma un antiparasitario tiene que hacer una dieta, ¿no? Una dieta blanda, ¿no? Con nada de grasas y nada de alcohol. Alcohol, obviamente, por las razones que ustedes conocen, ¿no? Pero en grasa no, porque el hidrocarburo generado es tipo soluble, ¿no? Entonces, no es bueno y no hay un efecto farmacológico, ¿no? La única diferencia es que, ¿por qué no tiene fama este medicamento? Lo hacemos como farmacología y como mecanismo de acción y para fijar algunos conceptos como que hasta ahora lo vamos llevando. No debe haber en ascariasis, en ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque en el ascaris tiene un efecto contraproducente. Si bien va a dormir a todos los gusanos, al ascaris lo despierta, los estimula. Entonces los ascaris, que son miles, ¿no? Tratan de salir por todos los orificios que tenemos nosotros. Salen por el orificio de la vesícula, del apéndice, rompen la pared, se apelotonan entre ellos, hacen obstrucción intestinal, incluso a veces hay necesidad de operar al paciente, ¿no? Pero ¿cuál es el mérito de este fármaco? Fijar, ¿no? De este fármaco y este tema. Primero, que hay que tener cuidado de qué parásitos tenemos. Segundo, que el efecto puede ser dual en algunos, ¿no? Tercero, que si tienen, que todo el fármaco, un fármaco es mejor si no se absorbe, ¿no? Porque yo lo quiero in situ. Y otra cosa es que todos los efectos que tuviera en el fármaco lo podemos tener nosotros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las piperacinas. Perdón. Las piperacinas tenemos el folfato citrotos, especialmente en el enterobios verniculares. Aquí hemos hecho una forma muy macro de una unión mioneural para que nos acordemos de piperacina, ¿no? Actúa a nivel de la acetilcolina, ¿no? Produciendo parálisis las parálisis pueden ser espástica o flácida. Tiene el efecto, o sea, va donde el helminto y va a su placa mioneural con un efecto como acetilcolina, ¿no? El enterobios verniculares, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. Dentro de este grupo de las piperacinas, esto se da por vía oral, ¿no? Para el enterobius. Pero hay una patología que se llama
la filariasis o microfilariasis, ¿no? Como su nombre lo indica, son formas parasitarias muy pequeñitas, microfilarias, ¿no? Son como una comita, ¿no? De, de diámetro sumamente pequeño, apenas visible, y es la de dietilcarbamazina, que invade todo el organismo, ¿no? Y, y no está en tubo digestivo, básicamente, ¿no? Sino está en la sangre, y es un parásito, y diezma pues al paciente, ¿no? Entonces los investigadores dijeron, ¿qué pasa con un elemento extraño en sangre? ¿Quién lo destruye? Si alguno de nosotros tiene algo extraño en la sangre, el vaso es el que tiene el poder hemocatetético, ¿no? O sea, el vaso lo va a destruir. Entonces, la dietilcarbamazina, que, que tiene, no, perdón, el paciente que tiene microfilariasis, con esas comitas que más pequeñísimas que el glóbulo rojo, es como unos pedacitos de filamento, muy delgaditos, y el vaso no lo reconoce. No lo reconoce porque no es muy delgadito, pero están ahí. Entonces, ¿qué hace la dietilcarbamazina? Una vez administrado, cuando está en vía sistémica, ¿no? Va a deformar externamente a la filaria, ¿no? O sea, ya no está en comita, sino la deforma externamente. Entonces, el vaso lo capta. O sea, puede haber destrucción de la microfilaria por intermedio y aprovechando el poder hemocatetético del vaso. Y en consecuencia, ese es el efecto farmacológico, no de la pipericina, sino de la dietilcarbamazina. Siguiente, por favor. Acá tenemos unas estrellas, unas cosas con puntas, unos objetos con puntas, ¿no? Y estamos hablando de los fenoles antihelmínticos o el esilresorcinol, ¿no? Estos, una vez administrados, van a lesionar la pared del parásito, ¿no? El fármaco lesiona la pared del parásito. Y al lesionar la pared del parásito, ¿no? Hace que se aumente la permeabilidad de la pared del parásito, ¿no? O sea, le hace huequitos. Y entonces permite que se escapen elementos importantes como glucosa, básicamente, ¿no? Del parásito. Y al momento de que el parásito tiene estas oquedades, ¿no? Se produce su destrucción, ¿no? Como esto es, obviamente si provoca necrosis, ¿no? ¿Dónde se va a quedar el helminto? Si un parásito se muere dentro de nosotros, ¿qué va a pasar con ese parásito? ¿No? Está todo lesionado, ya no tiene tantos huecos que ya se escapa todos sus elementos nutrientes y el parásito deja de tener supervivencia. Entonces, este parásito en el intestino es eliminado por los movimientos peristálticos o es absorbido, porque en realidad es un pedazo de carne y el organismo no discrimina si esto lo elimino o esto lo absorbo, ¿no? Porque son dos fracciones de fracción proteica, ¿no? Por eso, cuando alguien absorbe un elemento extraño, aumenta la posibilidad de reacciones alérgicas, ¿no? Ustedes han estudiado por su parte de biología que el ser humano, el ser vivo en general, todo ser vivo y el parásito del ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y en este caso, normalmente los parásitos mueren en el tubo digestivo y son eliminados. Algunos serán eliminados vivos, y que son muchos, y los otros parásitos que tenemos, ¿no? Si tomamos un medicamento o por ciclo vital, se van a morir y van a ser absorbidos por las vellosidas intestinales. ¿Qué estamos absorbiendo? Estamos absorbiendo sustancias extrañas, ¿no? Y estas sustancias extrañas son sustancias alergizantes, producen alergia, ¿no? Porque estás absorbiendo una fracción de gusano, ¿no?
Entonces, al tener alergia, esto pues tener prurito, ronchas, ¿no? Y eres alérgico. Y hay gente que dice, yo tengo alergia hasta por el sol, ¿no? O sea, el sol, y el sol me pica. Y el frío me pica. Como un poquito de ají, me pica, hago alergia, ¿no? Yo soy alérgica, ¿no? Entonces va al dermatólogo, y el dermatólogo no le da ningún, el buen dermatólogo, ¿eh? No le da ninguna crema. Una pastilla sí para que no le pique, pero el escosor va a seguir. ¿Por qué? Porque él tiene el alergeno, que es el parásito muerto. Entonces, el buen dermatólogo le dice, bueno, vamos a hacer un hemograma y análisis de heces. Oye, tú dices, yo no he venido por las heces, he venido por mi piel, ¿no? Eso era antes. Ahora si lo entiendes, tú lo vas a pedir como médico, ¿no? Entonces, ahí encuentra que tiene parásitos, que tiene eosinofilia, que tiene anemia en su análisis de sangre. Entonces, te trata con antiparasitarios y asunto concluido, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí hay una chica bailando, en contracción, ¿no? Este también son derivados del amonio cuaternario, el efenio, tiene una estructura muy parecida a la acetilcolina y tiene una acción nicotínica, ¿no? Entonces, cuando se pone en contacto con el helminto, le produce una contracción muscular cuando afecta su placa mioneural del parásito. Entonces, por esta acción nicotínica, en las heces, el parásito sale contraído, hecho un ovillito. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que dure el efecto farmacológico, ¿no? Siempre es bueno, y el grupo revisor que está conmigo sabe pues que debe decir a su paciente, revise bien sus heces, ¿no? Por muchas razones, porque no vaya a estar sangrando, porque tenga cambio de color, porque tenga parásitos, tenga otras cosas, ¿no? Tiene que revisar sus heces, sus pacientes, ¿no? Y un paciente que ha tomado befenio, o sea, un derivado del amonio cuaternario, ¿no? Mira sus gusanos enrollados, vivos, pero enrollados, paralizados, ¿no? No se están moviendo. Y lo deja ahí, ¿no? Le debe echar sustancias que lejía, ácido muriático, lo que sea, para que lo destruya. ¿Por qué? Porque el efecto farmacológico del befenio, con su acción nicotínica, va a pasar. Entonces los alimentos, una vez pasado el efecto, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a moverse, ¿no? Entonces, esto es muy importante como mecanismo de acción. Siguiente, por favor. La clorosilamida, la niclosamida, ¿no? Es un vermicida, ¿no? Es un vermicida, ¿no? También los helmintos están eliminados con la tenia, sobre todo, son eliminados semidigeridos. Aquí hay que tener cuidado con el escole, para el quiste hidatídico, para la Hymenolepis nana, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando este vermicida, la tenia solium o la tenia saginata, ¿no? Tiene que eliminar el escolex. Si no sale el escolex, va a ser un efecto que va a futuro, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a haber de nuevo una tenia, ¿no? Por eso es importante que una vez, y eso para cualquier parasitosis, ¿no? Una vez que hagas el tratamiento, al mes o a los 2 meses, dependiendo, hagas otra prueba y le des otro rubro de tratamiento, ¿no? Y siempre vigilar que no exista las causas coadyuvantes que habían antes, ¿no? O sea, si está en el campo, pues tiene que ponerse botas, zapatitos o tener cuidado en sus manos, en el agua, ya cosas que ustedes conocen. Siguiente, por favor. Siguiente. La niclosamida, los escoles, ¿no? Se destruyen con rapidez.
a la inhibición de la fosforilación oxidativa. Siguiente, por favor. Dosis usual, 2 gramos al día por 7 días, imagínense. Una teniasis en 7 días ya está, ¿no? Y ahí es lo que decíamos nosotros, ¿no? O sea, tiene que verse la cabeza, ¿no? Siguiente, por favor. Los colorantes, ¿no? Esto también es una mariposa bien pintada, ¿no? Bueno, también es una forma de explicar, ¿no? Dice que se pintaría la glucosa, ¿no? Se pintaría el colorante antihelmíntico, el pirvinio, es el fármaco, el nombre del fármaco, ¿no? Así una vez pintada no puede captar glucosa, entonces no va a tener un trastorno del metabolismo hidrocarbonato. Pero lo que hay que decirle al paciente es que si le dan pirvino, sus heces van a salir de color rojo brillante y que no se asuste. Siguiente. Los derivados de la acridina, la quinacrina, la mepacrina, ¿no? Estos no matan, ¿no? Ya hemos visto que las uncinarias, ¿no? Están bien adheridas, esto es como una uncinaria, ¿no? Está bien adherida y afecta, la quinacrina, afecta sobre el aparato mandibular, succionador, masticador del helminto, que está bien adosado. Entonces, ¿qué hace este fármaco? Relaja la cabeza del gusano, especialmente la uncinaria, ¿no? Que está adherida al duodeno. Lo relaja, entonces, al estar relajado, se elimina la tenia por los movimientos intestinales. Por eso hay que ver para hacer la destrucción externa de la tenia. Siguiente, por favor. Los imidazoles, en conclusión, ¿no? Útiles en la erradicación de la endometriosis, actividad sobre el fase de la radios de adultos, cambios bioquímicos. Este es un resumen, ¿no? De todos los posibles mecanismos de acción. Hacen inhibición de la fumarato reductasa, se acuerdan de la disminución del transporte de la glucosa, el desacolpamiento de la fosforilación activa, polimerización de los microtúbulos, anorex, estos son estamos repitiendo, haciendo un resumen de todos los mecanismos de acción asignados, ¿no? Siguiente, por favor. Mire, con el mesimidazoles hubo tal entusiasmo, ¿no? Es de amplio espectro, ¿no? Bloquea la captación de glucosa, deprime el sistema nervioso del helminto, sirve para sectoparasitosis. ¿Te acuerdas que en la mañana hablamos de la sectoparasitosis? Los piojos, las pulgas, las sarnas, ¿no? Todo que aquello no vamos a ver ahora, ¿no? Y por ahí dijeron que es tan bueno, puede servir también para la inmunidad, para el cáncer, ¿no? Obviamente comenzaron a tratar y no puede tener algún efecto, pero hay otros mejores, ¿no? Tiene efecto teratogénico, ¿no? Sirve para como antiloxocelismo, antialcohólico, ¿no? O sea, muchas cosas. O sea, se le dio tal entusiasmo que, por ejemplo, en Brasil hubo un estudio de que servía para la picadura, para la mordedura de araña, ¿no? Y que tenía un efecto pseudo-antabús, ¿no? Lo cual, pues, no, el antabús es bueno. ¿Por qué razón? Porque este benzimidazol, no sé si en todos hemos hecho náuseas, vómitos. Cuando un paciente tiene náuseas y vómitos después de tomar un medicamento, quiere decir que el medicamento es muy irritativo, ¿no? Entonces, por eso da náuseas y vómitos. Entonces, ese es el mecanismo de acción del antabús, ¿no? Disuasivo antialcohólico. Un paciente alcohólico toma antabús y detiene el metabolismo del alcohol, ¿no? Hasta llegar a acetaldehído, ¿no? Y el acetaldehído da el síndrome del acetaldehído. O sea, el alcohol se metaboliza hasta anhídrido carbónico y agua. Pero uno de los pasos es el acetaldehído. Y el acetaldehído es el causante de todo lo malo que presenta el paciente cuando toma antabús. No sé si ustedes han visto o van a ver, ¿no? En todo caso, revísenlo. Un paciente que toma antabús, vomita hasta el alma. Náuseas, vómitos, malestar. De ahí sale con la idea de jamás volver a tomar un antabús.
Obviamente él no sabe que está tomando antabús porque se lo dan, estábamos comentando con el grupo revisor, le dan un jugo de papaya, mascara mucho medicamento. Entonces el paciente vomita el alma y ya no quiere tomar licor porque dice que el alcohol le ha hecho daño. Eso quisieron aprovechar el benzimidazol. El benzimidazol es bien gastrolesivo, ¿no? Y si ustedes van a revisar la lámina de aquí en adelante, tengo náuseas y vómitos por todo lado, porque la mayor parte de antiparasitarios son lesivos, ¿no? Y eso quisieron aprovechar, ¿no? Entonces, dieron a un paciente antabús, no, dieron antiparasitario y el paciente vomitaba. Ah, ya sirve para el alcohol, ¿no? Ese era un efecto atribuido, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los fármacos que tienen una medalla es el tiabendazol, ¿no? ¿No? Tiene una medalla. ¿Por qué? Porque es homicida y larvicida, porque es de amplio espectro, especialmente el primero en nitroquiloidiasis, y después comparte los efectos de todos, ¿no? Se da por vía oral, tiene inactivación hepática, por hidroxilación, se excreta en orina y en heces, puede dar otra vez náusea, vómito, vértigo y hipotensión, ¿no? Siguiente, por favor. Tiabendazol. Siguiente, por favor. Otro fármaco, mejor todavía, porque aquí le pongo la llave, ya no le pongo la medalla, sino la llave, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de curación es del 90%. Imagínense. Y a veces es en una sola dosis, ¿no? La concentración del colon es muy elevada, no se absorbe en trichura, en enterobis, en ascaris, en ancilostoma, ¿no? Y tiene menos reacciones adversas. ¿Qué más queremos? Amplio espectro, no tiene reacciones adversas para casi todos los parásitos. Cura casi el 90%. En el colon está bastante concentrado y no se absorbe. ¿Qué más queremos? ¿No? Pues eso lo he puesto en una llave. Siguiente, por favor. Hay otra llave, creo. El mebendazol, una absorción menos del 10%, ¿no? Se explica las proteínas también altamente, se metaboliza, excreción renal y inhibe la síntesis a nivel de los microtúbulos. Siguiente, por favor. Atribuido, ¿no? Siguiente. El albendazol ya tiene la copa, ¿no? La copa, ¿por qué? Porque hay un parásito que es bien pesado para eliminarse. Es el neurocisticerco y el equinococo, ¿no? Uno producido por el cerdo y otro por el perro, ¿no? Entonces, este es muy bueno, tiene una buena absorción, a las 2 horas ya lo tienes en el plasma, es poco tóxico, pero es teratogénico, ¿no? Potencialmente tampoco está comprobado, ¿no? Bloquea la captación de glucosa, ¿no? Como la mayoría, asumimos teoría, ¿no? Y disminuye la formación de ATP. Siguiente, por favor. Creo que tenemos otro albendazol. Es larvicida en mecatoriasis, mira, ¿no? Ovicida en uncinarias, en ascaris, una sola dosis de 400 miligramos en adultos, una sola dosis en niños, ya tiene buen efecto, ¿no? Si tú vas a dar a este paciente repetida dosis, pues tiene que ser el dosaje de transaminasas, ¿no? Otra vez, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? A pesar de que tiene menos efectos adversos, siempre tiene estos efectos pseudoantabúsicos, por decirle un nombre. Siguiente, por favor. Eficacia en oxiuros, ¿no? Más o menos a 4 semanas, ¿no? El oxiuro, pues, es una patología resistente, ¿no? En el prurito anal es frecuente, pero esas 2 a 4 semanas es por las reinfestaciones, ¿no? El niño se cura, pero duerme con la mamá o duerme con el hermanito que tiene, ¿no? O no se lava las manos, bien difícil es llevar a un niño en las medidas higiénicas, ¿no? En el ascaris, en el trichuras, ¿no? Y los efectos pueden ser un exantema, pero no son
No son lesiones que se pueden ver todos los días, ¿no? En pacientes quizás sensibles, si es posible. Siguiente, por favor. Uy, se blanqueó otro. El pamato de Pirantel, en oxiuros, en áscaris, en niños, ¿no? Más de la mitad de la dosis se recupera inalterada por la ciencia. Eso es bueno, ¿no? O sea, quiere decir, el 50% está haciendo efecto, el 50% se elimina. Siguiente, por favor. El praziquantel. El praziquantel ya tiene la medalla de oro, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque sirve para teniasis, para tremato y distomatosis, ¿no? En ellos, ¿qué van a hacer? Paraliza al gusano. Activación nicotínica persistente, y eso ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, dice el minto o el nematodo no puede mantenerse en tono necesario para fijarse a los tejidos y son expelidos por peristalsis. ¿Qué significa eso? El mintos, para están en situación antigravídica, están en el tubo, pero no están abajo, están en todo el tubo digestivo con una tensión, con una fuerza que permite ir desde colon hasta duodeno en sentido antigravídico, no se caen, ¿no? Tiene una buena musculatura, ¿no? Entonces, estos nematodos tienen un tono, ¿no? Ya sea para fijarse al tejido o para estar en el lumen intestinal. Suben, bajan, van, vienen, como en su casa, como si nadaran. Y estamos parados, ¿no? Están en posición antigravídica. Este praziquantel, ¿no? Especialmente para tenia, el listoma, tremato, que son más difíciles, pues son grandes, son difíciles de eliminar, ¿no? Sufren parálisis, ¿no? El praziquantel despolariza y paraliza el músculo del gusano, ¿no? No tienen el tono, entonces son eliminados por los movimientos intestinales, ¿no? Y además, si no tienen el tono, tiene activación nicotínica, también impiden, ¿no? Hacen que el minto se contraiga porque también facilitan la entrada de calcio. Imagínate, nicotina y calcio, una parálisis total para el minto, ¿no? Ahí también sus efectos, mareo, jaqueca, fiebre, son efectos mínimos. Siguiente, por favor. Siguiente. Praziquantel, a igualito, la permeabilidad de la membrana para el calcio, contracción marcada y parálisis. También dice que haría una vaculización y desintegración del helminto. Están las dosis, están las reacciones adversas. De nuevo tenemos NB, náuseas, vómitos, conflicto. No se preocupen de los efectos adversos. Siempre lo que pongan va a ser ok. Siguiente, por favor. Bueno, señor delegado, y Nicole, yo les agradezco la escucha. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Nicole, delegado. No ¿Sí? creo, doctora. Todo está claro. Sí, parecía un poco. El tema es muy bonito. Quizás surjan numerosas